Para nuestro tutor, Daniel, a nuestros compañeros de trabajo de la especialización en Educación, Cultura y Política. Mi nombre es Jorge Eliezer Grisales y pues esta noche me encuentro aquí con don Nelson, quien es una de las personas víctimas del conflicto que se vivió en los años 89, 88, 90, los años 90 aquí en Trujillo. Nos encontramos en este momento en Trujillo, Valle del Cauca. Es un hermoso territorio, paisaje cultural cafetero. Es muy agradable estar aquí y especialmente pues compartir con don Nelson, quien amablemente nos ha permitido realizar una entrevista a fin de que nosotros nutramos el trabajo que venimos desarrollando en torno al proceso de educación pues para los temas del posconflicto. Entonces, don Nelson, darle la bienvenida, agradecerle a usted y quisiera pues que nos regalara un saludo a nuestro equipo de trabajo. Con mucho gusto, un saludo fraternal a nombre de la organización que yo represento, AFAVID, es Asociación de Familiares de Víctimas de Trujillo. Mi nombre es Nelson Fernández Cano y estoy en este proceso de resistencia y de memoria a las víctimas de Trujillo que hacemos en el Parque Monumento de esta población. Bien, Nelson, le agradezco pues por ese detalle y contarnos un poco de ello. Quiero hacerle entonces unas preguntas, don Nelson, que hemos aquí previamente seleccionado a efectos pues de que nos cuente un poco acerca de la situación vivida para esos años, ya que usted fue un actor directo quien vivió ese conflicto y que por supuesto tiene mucho que contar. Una de las primeras preguntas que quisiera hacerle, don Nelson, es cuéntenos de manera detallada en qué año se dio el inicio a esta barbarie que enlutó, por supuesto, a las víctimas de Trujillo, así como a nuestro país entero. Trujillo venía arrastrando una situación violenta política del partido, no de los partidos, porque era una violencia intestina entre el Partido Conservador que luchaban por el poder y eso había dejado ya una cantidad de muertos. Pero la violencia se agudizó, se hizo más grave en los años 88 al 94, cuando incursionaron por aquí pues algunos grupos armados al margen de la ley, y estuvo también la guerrilla del ELN, en la parte de montañosa por la Sonora, y aparecieron pues paramilitares y otros grupos armados que hicieron pues, mucho daño a la población porque pues, hubieron muchos crímenes, desaparecidos y en fin todo lo que significó un desastre y una masacre en este país. Exacto, muy lamentable, por supuesto, para nuestra sociedad. La otra pregunta tiene que ver con lo siguiente. Cuéntenos cómo vivió usted personalmente esta experiencia aquí, porque una cosa es nosotros leerlo de las páginas que ha hecho pues la Comisión de Investigación de Derechos Humanos y esa serie de cosas, pero otra cosa es hablar personalmente con alguien que ha vivido directamente el conflicto. Entonces cuéntenos cómo vivió usted personalmente esa experiencia. Yo entonces tenía una propiedad por Venecia, parte alta, La Deura, una finca, y en el 88 se organizó aquí una marcha campesina pidiendo al Estado mejoramiento de las vías de penetración porque estaban en pésima situación. También se pedían puestos de salud y algo más, pues que era una obligación del Estado. Pues eso se organizó una marcha campesina que debería permanecer la gente que se vinculó a esa marcha, debería permanecer en el parque principal, pues el tiempo que fuera mientras la negociación duraba, si fuera una semana, 2 semanas, lo que fuera, todo estaba previsto. Pero eso no terminó bien. Esa marcha parece que sufrió infiltraciones de las personas que no eran ni campesinos, que estaban vinculados a unos grupos armados y, y allí pues eso fue un sábado, la marcha en el parque
se llegó la gente de Venecia, La Sonora, Puente Blanco, y todo ese sector de la parte occidental de acá del municipio. Se instalaron allí, nos instalamos, y como a la 1 de la tarde, pues la gente quiso reclamar los alimentos que han dejado afuera, porque a esa hora el campesino no había ni desayunado, habíamos venido muy temprano de la finca, no habíamos tenido tiempo de desayunar, queríamos hacer la comida, pero la policía retuvo y el ejército retuvo los alimentos, por lo que nos obligaron a salir a traerlos. Allí se registró un incidente con una persona de la Sonora, un hijo de una señora llamada Esther Cayapur, que fue golpeado por la policía, y la señora respondió, la mamá del muchacho respondió asestándole un garrotazo al policía en la cabeza. Y los demás hicieron unas descargas al aire para amedrentar pues a la gente. El padre Tiberio, que estaba acompañando la marcha, pues se fue al altoparlante de la iglesia y allí hizo una arenga muy fuerte contra el ejército y contra la policía por ese trato que le estaban dando a estos campesinos. Pasado la marcha, que no terminó bien, ninguna negociación se hizo, eso terminó en una balacera como a las 7 de la noche, que esas balas pues las dispararon contra un transformador de la energía, el pueblo quedó al oscuro y hasta allí. Después de eso, al día domingo la gente se regresó a sus fincas, a sus tierras, pero unos días después comenzaron las desapariciones donde se llevaron los hermanos Vargas, que eran unos ebanistas, y se llevaron otras gentes, se llevaron de la Sonora, el 7 de abril de ese año, se llevaron como unas 11 personas en esa noche, personas que fueron, después nos dimos cuenta, fueron torturadas y asesinadas en una finca de acá, de Trujillo, de propiedad de un señor Diego Montoya. Claro. Hay una cosa importante, don Nelson, que usted resalta o nombra, que es precisamente a Tiberio, quien fue pues sacerdote aquí en esta localidad y quien por supuesto es un emblema de esta tragedia histórica para Colombia, para el mundo entero, toda vez que sufrió pues una atroz y cobarde asesinato. Entonces quisiera preguntarle a usted precisamente, no podríamos pasar esa entrevista sin consultarle, usted era amigo personal de él, ¿cómo se vivió esa experiencia con el sacerdote Tiberio? El padre Tiberio tuvimos amistad y acercamiento porque justamente para la Semana Santa se hacía y se sigue haciendo un drama de la sentencia de Jesús ante Pilato. Pues él yo ya lo venía haciendo desde otro sacerdote anterior, y a él le gustaba mucho eso. Él era un hombre muy folclórico, muy cívico, organizó aquí unas cooperativas, como 23 cooperativas, con estudiantes, con panaderos, con ebanistas, campesinos, moreros, en fin, 23 cooperativas tenía él acá, un pueblo pues ya más o menos organizado, y se preocupaba mucho por sacar al pueblo adelante, ¿no? Pero parece que eso le engranjeó antipatía ante otras personas, ante otros grupos, y recuerdo su muerte porque él fue a Tuluá a celebrar no, bueno, sí, la homilía, la misa de entierro de un ciudadano de Trujillo llamado Abundio Espinosa, que lo habían asesinado en Tuluá. Como él vivía allá, pues allá lo iban a sepultar. Él fue a esa misa, a hacer esa misa, y ya no regresó. De regreso se desapareció, se lo llevaron, lo capturaron con los acompañantes, y ya no supimos más de él, sino hasta cuando apareció su cuerpo mutilado, sin cabeza, sin manos y sin pies, en las aguas del río Cauca. Ese cuerpo, sus restos mortales están en el Parque Monumento. Allí tiene un sitio especial, un mausoleo, visitado mucho por las muchas personas que visitan ese parque.
estudiantes y personas interesadas en los derechos humanos. Desde luego, muchas gracias por ese detalle, esa información sobre Tiberio. Don Nelson, toda vez que usted se encuentra en este espacio y nos ha amablemente brindado esta oportunidad, quisiera preguntarle si usted, como víctima de ese conflicto, directa o indirectamente, usted tiene en mente un caso de pronto especial o en particular que usted lo haya marcado en medio de todo este conflicto, porque tengo entendido que allí murieron tanto niños, murieron adolescentes, murieron gente adulta mayor, muchas, religiosos, mucha gente, pero de pronto usted tiene en su mente algún caso especial que usted lo lleve marcado para toda la vida. Por supuesto, la muerte del padre Tiberio me marcó porque era muy cercano yo a él. Y la otra muerte, pues que todas las muertes son lamentables. La de mi hermano, la de el doctor José Noel Giraldo, quien era entonces representante a la Cámara, y lo asesinaron en Buga después de haber asesinado a su hermano Juan, y terminaron asesinando a Ernesto, su hermano, bueno, toda esta familia que yo conocía, y de todos éramos amigos. Estas personas y los campesinos, lo más doloroso también pudo haber sido ese rapto de las personas de la Sonora, 11 personas una noche, que se llevaron también allí al inspector de Puente Blanco, Fernando Fernández. Después mi hermano reemplazó a ese inspector y él también lo asesinaron, también lo mataron, también apareció muerto. Pero pues acá en Trujillo todos son lamentables y todos nos han marcado porque con esos hechos victimizantes destruyeron el tejido social que teníamos tanto en el campo como en la parte urbana. Desde luego que sí, por supuesto. Hay algo importante, don Nelson, ya como para ir culminando, es que activistas de derechos humanos, no solamente de Colombia, sino a nivel mundial, se han vinculado precisamente a fortalecer las filas que van encaminadas a reconstruir no solamente la memoria histórica, sino el futuro, el presente y el futuro de este Trujillo tan hermoso que ahora es, porque se siente, hay una sensación de paz, de tranquilidad, gracias a Dios. Pero entonces, ¿qué entidades de orden nacional e internacional han apoyado desde entonces este proceso y siguen apoyando? ¿Y cree usted que son valiosas para seguir construyendo lo que ustedes han soñado? Por supuesto que la Comunidad Interamericana de los Derechos Humanos fue la que propició que el presidente Samper reconociera y pidiera perdón a las víctimas de Trujillo, porque allí hubo culpabilidad directa por acción y por omisión del Estado. Y eso obligó a hacer una reparación integral. Donaron o metieron una plata acá para hacer esas reparaciones, y después de haberlo consultado con algunas fuerzas vivas de acá de la población, se decidió que había que comprar un terreno y hacer un museo de memoria de las víctimas, para nunca olvidar esos hechos, con la intención de no volverlos a repetir, ¿no? De esclarecerse la verdad, hacer la reparación y no volver el pueblo a repetir semejante atrocidad. Desde luego que sí, ese es el gran anhelo y el gran deseo pues, que tenemos todos, no solamente los trujillenses, sino los colombianos, que en ninguna parte del rincón de Colombia se volviese a repetir un tema de estos tan lamentable para nuestra historia. Finalmente, preguntarle, don Nelson, si usted considera que el Estado colombiano ha cumplido parcial o totalmente con la reparación integral a las víctimas, según lo establece, por ejemplo, la ley 1448 que viene operando desde el 2011 y otras leyes adicionales. ¿Usted considera si ellos realmente han hecho un trabajo o falta mucho camino por recorrer? ¿Y qué va a hacer o qué está haciendo AFAVIT y otras organizaciones más que vienen trabajando en pro pues, para que esto se cumpla? A Javier, a ver, que el Estado todavía le falta reparación, todavía el Estado está muy quedado con las reparaciones de Trujillo.
y seguramente que de Colombia. Las víctimas siguen esperando esa reparación integral. Lo de Trujillo, pues ha sido no lo completo, ¿no? Ha sido tal vez mínimo, ya que sí se han hecho algunos, pero por parte de AFAVI hemos tenido unos proyectos productivos, pero esos han sido proyectos que salen de allí de la organización y que nos apoyan entidades extranjeras como la comunidad de los dominicos religiosos de España, como Holanda también, que nos ha ayudado. Con eso pues se han hecho algunos proyectos productivos. En AFAVI trabajamos con niños, con jóvenes, con matriarcas y patriarcas, haciendo una reparación y tal vez minimizando ese dolor y esa tristeza sin olvidar lo sucedido, porque eso no se puede olvidar para que no tengamos que repetir esto, las nuevas generaciones tengan que vivir esta situación que nosotros vivimos. Tenemos cuenta Favid con un colectivo de abogados, Cajar, que viene trabajando para lograr que el Estado reconozca, y lo ha hecho, ha reconocido, pero no ha dado todavía. Todavía hay personas esperando esa indemnización y hay personas que han muerto esperando la indemnización. Eso han pasado ya más de 20 años y la indemnización hasta aquí no se ha logrado. Es lamentable ese tema porque pues a veces los procesos con el Estado son lentos, pero pues de alguna manera sí podemos resaltar el hecho de que se ha apoyado quizás desde restitución de tierras, entendemos nosotros y hemos leído y nos hemos documentado, han hecho extensivo pues el gobierno nacional algunos proyectos de interés para estas familias, de alguna otra manera. Pero por supuesto que el deseo es que ojalá se logre llegar a una reparación integral de estas víctimas y que por supuesto esta barbarie más que quede en el olvido es que se logre en este futuro, en este presente y en el futuro, se logre enmendar el dolor, porque ese es el que sí no se puede resarcir y se pueda perdonar ese pasado, pues porque olvidarlo imposible. Pero pues ese es el deseo. Nosotros como estudiantes pues de este proyecto de paz en entornos de post-conflicto, deseamos eso para ustedes como víctimas del conflicto. Y créame, eh, don Nelson, que seguimos loando esta valiosa labor que ustedes vienen haciendo. Usted en su momento, actualmente como representante legal de AFAVID, que es un honor tenerlo usted aquí contándonos esa historia. Sé que habría un libro entero para escribir sobre los hechos ocurridos, pero por supuesto que necesitaría mucho más tiempo. Pero pues yo creo que con esto es valioso lo que nos entrega usted la información acerca es un trabajo testimonial que estamos haciendo. Y pues quisiera pedirle finalmente que usted nos regale un mensaje no solamente a las víctimas, sino a nuestra nación Colombia, porque usted sabe que no solamente en Trujillo hemos vivido un conflicto, sino a nivel del país, diversas expresiones, diversas manifestaciones. Pero yo creo que son muchos los esfuerzos que se siguen haciendo y mucha gente sigue luchando para que este país finalmente logre liberarse en algún momento de su historia de todas estas acciones que no nos conducen a nada bueno, porque finalmente todos vamos para el mismo lugar, pero qué bueno que lleguemos de una mejor manera, sin que se nos quite la vida, sin que se nos prive ese derecho de vivir, que es lo más lindo que existe, porque es precisamente un regalo que Dios nos ha dado. Entonces regálenos para terminar, don Nelson, usted como activista de este gran trabajo y labor, un mensaje a todos para que, bueno, tomemos conciencia de ello. El mensaje es que no olvidemos las víctimas, que les rindamos siempre un tributo, que busquemos no pagar con la misma moneda que nosotros que a nosotros nos dieron, no devolver el golpe con el golpe, el mal con el mal, porque eso nunca terminaríamos de salirnos de este tipo de violencia. Buscar siempre pues muchas actividades como está expresado en el arte. Nosotros en el Parque Monumento expresamos
mucha tristeza en el arte. Allá, si tiene la oportunidad, va a haber monumentos donde está representado el arte, evocando tanto las víctimas que se encontraron asesinadas como las desaparecidas. Hay un obelisco en homenaje a los desaparecidos. Y se han escrito algunos libros. Muchos de esos libros, como dos o tres, tienen pues relatos de los niños, que los niños pues han tomado de sus mayores, de sus patriarcas, y han plasmado eso en unos libros que los han reconocido ya nacionalmente. Mm, Luchar por no olvidar las víctimas, luchar por lograr tranquilizarnos para así dar un perdón, tener un perdón y una paz interior. Claro, desde luego, ese es el deseo que todos tenemos, que podamos vivir en paz en algún momento de nuestra hermosa y bella historia, aquí donde Dios nos puso, que florezcamos como donde Dios nos ha plantado. Don Nelson, agradecerle de todo corazón por este espacio que nos ha regalado, por esta interesante, importante información y deseo que Dios le continúe bendiciendo a usted y a su familia. Muchas gracias y lo invito a usted y a su amigo, a sus compañeros, para que nos visiten en el Parque Monumento. Allá tendremos más oportunidad de hablar de este tema y de darles a conocer lo que hacemos allí. Bueno, muchas gracias, compañeros de Educación y Cultura para la Paz. Y les agradezco pues por ver, avistar este importante video, esta entrevista con don Nelson Fernández, quien es el representante legal de AFAVID, una organización que lucha en favor de las víctimas del conflicto armado en Trujillo. Y pues bueno, deseo que Dios nos continúe bendiciendo a todos. Muchas gracias.